El presente se incorpora de golpe y aprieta allí donde las estructuras del pasado se han establecido. Muestra un vacío de lo eterno como señal efímera de un desafío a realizar. La explicación teórica del acontecer creativo adjunta un epílogo, una demostración de aquello que el ejercicio de la creatividad hace mientras uno mismo se acompaña con las vicisitudes cotidianas, normales de la vida. La ejecución de un paradigma que revolucione al ser desde sus atávicas demostraciones de poder. Aquel ser que insiste en permanecer bajo las sombras subjetivas y un deslizarse hacia el afuera a través de la creación de una obra que pudiera ser la representación de aquel misterio que lo habita. Un suceso que se demuestra a sí mismo como la ampliación de un concepto arbitrario que atrae las moléculas correspondientes para manifestarse por fuera de lo real. El parámetro para abastecer todo este mundo invisible se trae desde las coyunturas interiores hasta conformarse en el desarrollo de una obra determinada que demuestra desde su empatía con el afuera una concepción, o sea, un nacimiento que se perpetúa a través del tiempo y del espacio. Un honor de la formación intrínseca que se desliza desde el afuera hacia el adentro. Un comportarse adecuadamente contrayendo los sentidos habituales para conformar una espera rudimentaria que acelere los términos de la creación. El objetivo, quizás, que subyace por debajo de lo aparente, atrae desde ese futuro incierto donde la obra ya parece querer establecerse. De antemano busca un sitio donde pertenecer, así sea un lugar determinado o la desaparición a manos propias o ajenas. El obstáculo que representa uno mismo frente al propio ser se acelera en el ritmo voluntario de querer estar donde uno está y de querer permanecer a toda costa frunciendo el ceño para ejecutarse como un estímulo proveniente de la voluntad extrema que lo acompaña. El desafío del instante hace de uno mismo un ejemplo cuya servidumbre se acerca a los escalones más internos para representar una escenografía, una obra de teatro ejemplar que se manifiesta en el exterior, dejando traslucir todo aquel bagaje interno que se descompone
frente a las vicisitudes del diario vivir. El hombre que habita las inmediaciones del artista, el ser humano transgredido desde su propia longitud, desde su propia longevidad, hace de este mecanismo un manifiesto permanente de las aptitudes a realizar, o sea, aptitudes que no son tenidas en cuenta como manipulaciones externas, sino que son la coyuntura de un mecanismo para la realización interna. El artista busca sobre los rastros de sí mismo un meandro, un río caudaloso, peligroso, por donde circulan sus ideas, sus ideales, sus raciocinios más inverosímiles, queriendo ser interpretado a sí mismo por una fuera que rebota frente a las vicisitudes internas, una fuera que demuele lentamente las arbitrariedades propias de un sistema social o cultural que antecede y que trasciende la empatía propia del artista con el universo. O sea que esa trama social, cultural, que se manifiesta como la poseedora del poder sobre la obra del artista, no es más que una pantalla efímera y traslúcida que vive en las adyaciencias propias de este contacto que posee el artista con la fuente creadora. En realidad es la fuente universal y creadora, mágica, espiritual, que gobierna las manifestaciones del artista y no aquello que uno cree que tiene el poder necesario para convertirlo a uno en tal o cual artista dentro de un esquema de aprobación externa. Uno mismo, perdido en su laberinto, en ese laberinto que intenta descubrir la salida, pierde las nociones de lo ejemplar del ser artista y cae bajo la mirada interpretadora de su propio mundo, cuando en realidad el propio mundo de uno mismo es quien se avala frente al concepto de un Dios todopoderoso que en definitiva extrae desde lo universal un concepto individual. Es el principio de una autodeterminación con la fortaleza expresa de una energía que confluye desde el afuera hacia las interpretaciones propias de un adentro inmaculado y protector de la fuente más privada. Lo que incomoda de uno mismo, lo que se atrapa bajo las miradas obscenas de los cuestionamientos externos, no es más que una mampara, algo que obstaculiza la llegada a la profundidad del artista, que en realidad es quien se esconde, propiamente dicho, detrás de aquello que ha construido para desviar la atención de la afuera y quedar inmune dentro de un sosiego personal. El motivo que se extrae lentamente se convierte en la fortaleza espiritual que confabula
con aquello que se ha construido para conservar el germen de una nueva posibilidad. Cada obra es la esencia de lo nuevo, de lo novedoso, que se perpetúa en el tiempo hacia las latitudes cuyas efervescencias se demuestran en el avance del artista sobre los latifundios de su propia soledad. El modo de conservarse vital y transparente se fortalece como prueba viviente de una espiral ascendente. El motivo de la especulación diaria hace de este balanceo personal un espejismo radicalizado en aquello que no se puede decir. En aquello que busca silenciarse, en aquello que intenta ocultarse de uno mismo bajo el peso absoluto de lo que debería ser. Aquel silencio extrapolado desde la afuera y ejecutado bajo las órdenes de un cuerpo que, aprisionado en ese propio deseo de pertenencia, acelera los ritmos de una claudicación espontánea para conformarse como lo que obedece, como lo que se intercepta a sí mismo para no transgredir aquello que debe de permanecer silencioso y bajo las sombras. El artista es quien produce una implosión del sistema para volcar una esencia verdadera donde crece la trama de la vergüenza y la mentira. Ese mecanismo que es propio de un avance sobre un soporte dado, asemeja a la voluntad interna que se desliza suavemente para no producir los escalofríos correspondientes. Este querer ser sobre el impedimento atravesado desde las fracciones externas hace del artista un constructor de un mundo efímero que se disolverá en ese mismo proceso de avance. Es construir una pista que se volatilizará a medida que uno avanza sobre los pasos inciertos de ese desconcierto general. El motivo, aquel motivo original, desaparece por completo frente al avance de estas turbulencias que se componen finalmente del caudal creativo. Todo este sistema se prepondera a sí mismo con la construcción y la evocación de una fuerza creativa que permanece inerte y que permanece flotando en el espacio, la cual toma contacto con uno para ser cómplice de este desarrollo que se perdura dentro de las células del propio ser, manipulando un posible acto de gallardo para convertirse en aquel que uno debería de ser, el que uno desea ser.